A continuación, para dar la ponencia inaugural, va a intervenir el catedrático Carles Ramío, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, con una amplísima trayectoria profesional en el ámbito de la administración pública, tanto en el ámbito académico como en la administración pública catalana. El profesor Carles Ramío nos va a hablar de el futuro de las diputaciones en un periodo turbulento, la exigencia de una mayor fortaleza e inteligencia institucional. Con todos ustedes, Carles Ramío. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por la amable presentación y por organizar estas jornadas. Agradecer, obviamente, a la Diputación de Alicante haber organizado esta jornada y a los presidentes de Diputación de Alicante, de Jaén, de Segovia y de Ávila, que están aquí presentes. También al director de Democracia y Gobierno Local. Bien, la verdad es que no sé si tengo suerte o mala suerte, pero para una vez que soy el primer ponente, resulta que tengo a 4 políticos que no hacen una presentación protocolaria, sino que entran directamente al tema, con solvencia conceptual, con datos, y ya me he quedado sin tema. Con lo cual yo casi... Bueno, la gente lo ha notado y por eso se ha ido. Dice, el tipo este que viene no tiene nada que contar. Bien, pero alguna cosa contaremos. Sí que reduciré un poco el tiempo porque vamos bastante fuera de hora, porque evidentemente han hecho ponencias de carácter académico, también político, pero, repito, con una gran solvencia conceptual y además estoy de acuerdo con todas las ponencias. Bien, se están poniendo en duda las diputaciones. Vamos a ver, en España estamos padeciendo, y todavía socialmente no hemos salido, de una gran crisis económica. Pero estamos en una tormenta perfecta. También tenemos una gran crisis social, una gran crisis política y una gran crisis institucional. Y no ponemos solo en duda las diputaciones, sino que se está poniendo en duda todo. La transición política, si fue afortunada o no fue afortunada, la Constitución, el sistema de partidos, la unidad de España, todo está bajo objeto de escrutinio y discusión, todo se pone en duda. No está nada mal poner las cosas en duda, pero claro, en un ambiente de crispación, sin sosiego, eso es muy peligroso y puede tener externalidades muy, muy, muy negativas. Claro, uno puede tener la impresión es que España es diferente. Nosotros siempre nos hacemos líos. No, yo creo que España está en la vanguardia de los países desarrollados. Mire, lo que sucede en España está sucediendo en todos los países desarrollados. Fíjense que la globalización, que por cierto la impulsamos los países desarrollados con ahínco durante los últimos 60 años, pero que lo hemos implementado con fuerza los últimos 20, pues ha sido una globalización que se le ha escapado de las manos a los gobernantes, porque no contaban con que China e India fueran tan rápidos y con Internet. Y la globalización ha sido mucho más veloz y se nos ha escapado. Y el gran perdedor de la globalización es Europa. Europa representa el 5% de la población mundial, solo. El 25% de la riqueza mundial, es decir, producimos bastante. Pero cuidado, nosotros gastamos el 50% del bienestar social mundial. Y claro, eso no es sostenible. Producimos el 25% y gastamos el 50% del bienestar mundial. Estamos en crisis. Ya sabemos que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Eso nos pone en un estado absoluto de crispación. Y cada uno le da como le da. A uno le da por la extrema derecha, a otro le da por Beppe Grillo y a nosotros nos da por nuestras cositas. Por lo tanto, estamos plenamente en el contexto de vanguardia. Y en este sentido quiero que lo contextualicemos. Y es más, no es que las diputaciones estén puestas en duda. Es que está puesto en duda la propia administración pública y su futuro. Yo, que hay una persona muy prestigiosa en mi materia que se llama Joan Subirats, y somos muy amigos, porque fue mi director de tesis, cada vez que me encuentra, y me encuentra muy a menudo porque vamos a comer y somos de buen vivir, el hombre me dice, Carles, date prisa a reformar la administración pública porque dentro de poco no habrá. A mí eso me pone muy nervioso. ¿Cómo que en el futuro no habrá administración pública? Ahora, todo lo impensable es posible. Es posible el Brexit, es posible que gane Donald Trump, es posible que gane Le Pen, es posible que gobierne la extrema derecha en Austria. Absolutamente todo es posible, cuando tenemos que hacer un cierto análisis. Yo hablaré más del futuro, estas letras más creativas, pero antes un poco del presente. Pero con la crisis económica y esta crisis social, todos estamos crispados y entonces se decidió
que uno de los grandes culpables de la crisis económica, que creo que no es cierto, son las administraciones públicas y las instituciones públicas. Y se estableció en los últimos años un debate político, social, en los medios de comunicación, entre los especialistas, sobre la administración pública y su futuro. De hecho, esta materia que me dedico yo jamás había interesado a nadie y ahora de golpe no paro de hacer conferencias, de estar presente en los medios, etcétera. A la gente le interesa el futuro de la administración pública. Y, ojo, y al tejido empresarial también le interesan. Claro, pero la administración pública es compleja, es un fenómeno poliédrico. Yo a veces pongo el ejemplo que es un juego como de matruscas, de muñecas rusas, donde tú tienes la tendencia a analizar la muñeca esta gorda, la más grande, pero esta te explica poco, porque dentro hay otra muñeca que es mucho más sustantiva y te explica mucho más. Y luego hay otra muñeca, es como una cebolla con muchas capas. Yo creo que el debate, incluso el debate académico, ha sido muy superficial y nos hemos limitado a la epidermis de problemas que tiene la administración pública, pero en absoluto a lo más fundamental. Permítanme una broma. Hemos descubierto que la administración pública tiene problemas sexuales. Algo que la sexología dice que es obsoleto, que no está claro que sea obsoleto. Y fíjense que el tamaño sí importa. Toda la discusión de la administración pública reside en el tamaño. ¿Es la administración pública demasiado larga? Todo el mundo lo tiene claro que es demasiado larga. Unión Europea, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, ya solo faltan las diputaciones y las comarcas. Aquí sobran administraciones públicas, todo el mundo lo tiene clarísimo. Y además es demasiado gorda. Hay demasiados empleados públicos. Esto es grasa, hay que aligerarlo. ¿Qué somos en España? No se sabe muy bien, pero somos más o menos, el secretario de Estado ayer me lo comentó, que los últimos datos que los está refinando somos 3.100.000 empleados públicos. Es evidente que es una barbaridad. Bueno, pues yo creo que este debate es totalmente epidérmico, superficial y no tiene ningún tipo de recorrido intelectual ni de futuro. Y además niego la mayor. Ni España tiene demasiadas administraciones públicas ni tiene demasiados empleados públicos, porque para eso nos tenemos que contextualizar. ¿Y qué sucede en el mundo? A ver, eso que de golpe las comunidades autónomas parece que lo compliquen todo. Mire, todos los países del mundo, casi todos, tienen 3 niveles de administración. Estado, el mesogobierno, regiones o estados en un modelo federal, o comunidades autónomas y el nivel local. Casi todos los estados son federales. Eso quiere decir, por definición, que tienen 3 niveles. Solo encontraremos unos pequeños en Europa, en el norte de Europa, que solo tienen 2 niveles, porque nos hace falta el mesogobierno. Pero el resto tienen 3 niveles. Es que la administración local en este país es enormemente compleja. Es que en todos los países la administración local es enormemente compleja. Cuando uno ve una película americana se hace un lío con los cargos, los distritos, los condados, las ciudades. Es complicado incluso en el mundo anglosajón. Es que aquí tenemos muchos municipios. Bueno, en Francia tienen más por población, en Alemania tienen más. Claro, los señores de negro nos querían reducir los municipios. Si llegamos a ser rescatados, nos reducen los municipios. En Grecia había 900 y ahora hay 300, porque han sido rescatados. Pero es curioso, ni Francia ni Alemania se plantean reducir un solo municipio. Con lo cual, y el nivel intermedio de las diputaciones, cuando empezó el debate, ya no os acordaréis, pero criticando las comunidades autónomas. Cierto que el mapa autonómico es un poco disparatado, irregular. Y yo dije, empiezan por las comunidades autónomas, pero no se van a atrever. Aquí a quien se van a cargar son a las diputaciones. Porque a las diputaciones es el eslabón más débil. No está legitimado socialmente, ya se ha dicho aquí. La gente no lo conoce. Y es muy fácil hacer populismo y demagogia con la supresión de las diputaciones. Evidentemente es una pésima idea, porque no, y aquí se ha dicho, por eso ya me reitero, no es ninguna solución suprimir las diputaciones, porque las diputaciones no es más que un modelo de apoyo a nuestro modelo de, digamos, minifundismo de carácter municipal o inframunicipal. Tenemos municipios muy pequeños y entonces estos municipios no pueden operar si no existe un nivel intermedio, que son las diputaciones o lo que sea, que les den apoyo y soporte. Si ustedes quieren solucionar el problema, hay otra opción: fusionen y agreguen municipios. En algunos momentos yo lo he apoyado esta iniciativa, porque me gusta meter en los charcos más complicados. En otras resulta que no lo he apoyado, es decir, no lo tengo muy claro. Pero no es imposible. En Dinamarca consideraron que su planta municipal no era suficientemente eficaz y eficiente, y estoy hablando de hace 15, 17 años, y mano militari el Estado cambió toda la planta municipal de forma cartesiana por unidades de población y territorio que sean eficaces y eficientes. Y allí no protestó nadie. Gran Bretaña en los años 50 hizo una gran reforma de la administración local y la racionalizó. Es decir, se puede hacer. Claro, pero aquí
Acabar contra las diputaciones todo el mundo se atreve, pero agregar y fusionar municipios, políticamente nadie se atreve, porque todos tenemos una cultura muy parroquial, muy local. Yo que alguna vez he propuesto agregar municipios, yo soy de un pueblecito de l'Empordà que se llama Torroella de Montgrí. No lo conocerán, pero está justo al lado de un pueblo que no sé por qué lo conocen, porque es muy poco importante, que se llama La Escala. Si a mí me fusionan con La Escala, salgo a la calle a hacer daño. Yo también soy localista, faltaría más. Antes decía a mis amigos presentes de la Diputación que yo soy del Frente de Liberación del Bajo Ampurdán, porque los del Alto Ampurdán ya son muy raros. Claro, con que te llevas peor es justamente con el de al lado. Con lo cual, como aquí políticamente no nos atrevemos a fusionar los municipios, pues entonces tenemos que mantener y además, si no, reforzar a las propias diputaciones. ¿Qué pasa? Que lo que hace la Diputación que la haga la Comunidad Autónoma, hombre, me parece una pésima idea. Porque si el Estado da el dinero que corresponde a las diputaciones a la Comunidad Autónoma, hombre, no sé esto de la autonomía local, porque en Cataluña eso lo tenemos claro, quien paga manda. Y si quien paga a los municipios es la Comunidad Autónoma, le va a acabar diciendo en qué se tiene que gastar el dinero. Y además, tal como están las comunidades autónomas, dudo mucho que llegue un euro a un municipio porque tienen unos enormes déficits. La Constitución respeta la autonomía local, es uno de los grandes principios, y además en la Carta Mundial y en la Carta Europea. Por lo tanto, no podemos trascender. No tiene vuelta de hoja a nivel de presente, es algo que no se sustenta a nivel conceptual. Eso no quiere decir que las diputaciones puedan desaparecer en cualquier momento. Para mí lo que más me gusta es hablar del futuro, porque ahora estoy terminando un libro sobre la administración pública en el 2050, que eso es futuro a muy largo plazo, es análisis de prospectiva, que es la forma fina que tenemos de llamarle la futurología. Pero en el fondo lo que sacas es la bola y empiezas a especular. Bueno, yo cuando publique el libro, como en el 2050 estaré muerto, pues no me podrá exigir ningún tipo de responsabilidad. El problema es que a lo mejor lo acierto todo y entonces no me llevo la fama ni los laureles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El futuro es de un sector público institucional donde los Estados-nación son los grandes perdedores. Y van a perder el poder a nivel de un poder superior. La economía está globalizada, las empresas son multinacionales, operan como cuasi monopolios de nivel mundial, Google, etcétera. Los Estados ya no tienen capacidad para relacionarse con el entorno económico ni con muchos problemas sociales. No son capaces de dar respuesta. Ya se está hablando de la necesidad de hacer un gobierno mundial. La propuesta de Barber de hacer un gobierno de alcaldes, dice, ¿no? Que no sea de presidentes de Estado, que esto no se entiende. No, los alcaldes sí que se entienden, porque todos hablan el mismo lenguaje, todos conocen los problemas. Quien dice alcalde sería presidentes de diputaciones. Yo creo que hacer un gobierno local va a costar mucho. Algún especialista últimamente dice que eso va tan rápido que en 15 años tendremos un gobierno mundial. Yo creo que no, creo que antes pasaremos por una fase de gobiernos macrorregionales. Ahora parece que la Unión Europea esté totalmente en decadencia. No, eso es el futuro. El futuro va por asociaciones de Estado y en organizaciones de carácter multiestatal tipo Unión Europea. Entonces, a nivel global, el Estado y regiones, comunidades autónomas, van a perder poder. Es el término local. Y luego, a nivel local, se va a reforzar muchísimo por la vía de las ciudades, de los pueblos, pero especialmente de las áreas metropolitanas. Fíjense que es como un retorno al presente o al pasado, no sé cómo decirlo, porque regresa el modelo tipo Imperio Romano, el futuro de Europa va a ser el Imperio Romano, es decir, una asociación de estados no tan rígida como ahora, ese ya es el modelo que quiere Berlín, no, que tengan una cierta mayor autonomía, pero que en lo trascendental todos seamos igual y que mande solo uno, que es Berlín, un imperio romano, donde teníamos una cierta autonomía, pero volvemos también a un modelo de estados-ciudad, en el cual el mundo se va a organizar por grandes áreas metropolitanas. Fíjense que en 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. En Europa, el 86% va a vivir en ciudades. China, Beijing está haciendo un área metropolitana de 130 millones de habitantes. Ya está acabando su M40, suena más a M50, y tiene justo 1.000 kilómetros su M50. Y ya es la 16 economía mundial. Aquí en España lo tenemos un poco complicado, porque no tenemos áreas metropolitanas para competir a nivel mundial. En la Champions no estamos, porque es una simple cuestión demográfica.
España tiene dos grandes áreas metropolitanas. Una es Cataluña, que es Barcelona. Barcelona puede agrupar toda Cataluña, y el otro es Madrid y su entorno. El resto de España se tendrá que agrupar con una o con otra. Habrá un conjunto de ciudades. Fíjense, y la competencia será por ciudades, competencia a nivel económico, competencia a nivel de conocimiento, de calidad de vida, de ofrecer unos servicios a los ciudadanos distintos a otros, con lo cual uno se irá a vivir de una área metropolitana a otra en función de la calidad de vida que uno le aporte. Claro, en este espacio, y en España especialmente, fíjense qué territorio tenemos. ¿Cómo lo articulamos? Claro, habrá el área metropolitana y un conjunto de ciudades satélite, que aquí en Madrid se diría de provincias. Pero ¿y el resto del territorio? ¿Cómo lo vertebramos? Nos hacen falta unas instituciones que vertebren esta población que está fuera de las ciudades. En ese sentido, de cara al futuro, mi reflexión es, si no existieran diputaciones, las tendríamos que crear, porque van a hacer enormemente falta, porque el nivel local va a tener una enorme potencia junto con el global, pero al ir desapareciendo lo regional y lo estatal, hará falta reforzar más el poder local y hará falta reforzarlo a nivel de este territorio tan grande que tenemos fuera de las áreas metropolitanas. Y además hay otra vuelta al pasado, que cada vez se exige más democracia directa y queremos tener modelos de carácter ateniense. Bueno, eso no puede funcionar en las grandes ciudades metropolitanas. Las grandes metrópolis funcionarán con mini distritos y barrios donde habría una interacción política muy directa de democracia directa. Bueno, y el resto del territorio, pues esas actividades, ya tenemos un elemento competitivo, que justamente los pequeños municipios pueden ser unas instituciones espectacularmente potentes a la hora de conseguir este contacto directo entre ciudadanos y poder político y poder institucional. De hecho, los pequeños municipios, yo creo que quizá no es buena idea agregarlos, porque ahora que estamos hablando tanto de desafección política y que cada vez la gente participa menos en las elecciones, resulta que hay datos que demuestran que la población de pequeños municipios, sus ciudadanos, cada vez participan más en las elecciones, y no solo las locales, sino en todas las elecciones. Bueno, quizá no serán unidades eficaces y eficientes a nivel de gestión, pero han conseguido una apreciada joya, que es una empatía, una complicidad entre ciudadanía, instituciones y política. Y eso es algo que tenemos que preservar. Cuando tenemos pequeños ayuntamientos, que yo creo que van a ser una apuesta hacia la modernidad como unidades que van a funcionar como ágoras atenienses en el territorio, pero claro, va a hacer falta un sistema que lo articule, que obviamente son las diputaciones o como se llamen. Fíjense, es que nadie pone en duda las diputaciones. En Cataluña les van a hacer una ponencia y les van a hablar de las veguerías. Las veguerías conceptualmente es exactamente igual que la diputación. Lo que pasa es que le cambian el nombre y cambian un poco el mapa porque tiene un aroma de carácter español y centralista, pero conceptualmente compran el producto. Bueno, es decir, no está tan deslegitimada el tema de la Diputación. Otro elemento. Me salto algo para no ir. El gran elemento que me preocupa es esto que me decía Subirats. Dentro de poco no habrá administración pública. ¿Y por qué lo decía él? Él decía, fíjate, la transformación que está experimentando la economía y la sociedad hace que poco a poco desaparecen los intermediarios. Es decir, el mercado y el mercado social y los propios ciudadanos cada vez se pueden autogestionar más. Siempre me pone el ejemplo de Wikipedia. Wikipedia, antes teníamos intermediarios entre nosotros y el conocimiento. Por ejemplo, Enciclopedia Británica. Ahora resulta que en Wikimedia nosotros mismos producimos el conocimiento que lo consumimos. Y la Enciclopedia Británica ha desaparecido como empresa y como intermediario. Dicen que Wikipedia tiene más calidad que la Enciclopedia Británica. Es mentira. Tiene menos calidad, pero tiene la capacidad de rectificarse en menos de un mes. En cambio, cuando se cometía un error con la Enciclopedia Británica, tardaba 3 o 4 años hasta que nos acababa la nueva edición. Bueno, y el ejemplo Wikipedia. Enciclopedia Británica eso lo utiliza para la administración pública. Y aquí está el ambiguo concepto de la gobernanza, que todo el mundo está muy contento con el concepto de la gobernanza, menos yo, que me pone muy nervioso. Porque están muy contentos los empresarios y los que tienen una visión empresarial de la administración pública, tipo escuelas de negocios, tipo ESADE. Porque ellos por gobernanza entienden una colaboración público-privada, que al final es más privada que público. Bueno,
Pero curiosamente también están totalmente de acuerdo gente como Subirats, que es de la izquierda visión de gestión pública, lo que yo les llamo los cumbayas, que están totalmente entusiasmados con el concepto de gobernanza cumbayas, cultura parroquial y todo esto, y un poco mística, que también están encantados con el término gobernanza porque ellos lo ven desde la perspectiva del empoderamiento de la sociedad, de los ciudadanos, los movimientos sociales, el tercer sector. Y la idea es buena. Entre todos lo haremos todo. No, y seguro que eso ya es el presente y va a ser mucho más el futuro. Pero eso de que entre todos lo haremos todo, eso, ¿y en qué espacio deja la administración pública? ¿Qué pasa? ¿Que todos somos iguales? Porque hay una visión muy simétrica y democrática de la gobernanza. Pero ya en la literatura surge la alarma que dice, vamos a ver, eso de que entre todos lo haremos todo, hace falta alguien que lleve la dirección. Alguien que ejerza el rol de metagobernador, que eso es un auténtico palabra, ¿eh? Es decir, alguien que lleve la dirección, alguien que timonee, los demás que remen. Bueno, no está nada claro que en el futuro la administración pública lleve este timón. No está nada claro, y eso a mí me preocupa. Porque que las empresas lleven el timón de los asuntos públicos o que los movimientos sociales, el tercer sector, lleve el timón de los asuntos públicos, va bien, la defensa del bien común y el interés general, yo todavía lo veo, soy muy clásico, en manos de la administración pública bajo el poder político de carácter democrático representativo. No me fío yo de la defensa del bien común, incluso de movimientos sociales, beneméritos, tercer sector y mucho menos de la empresa privada. Con lo cual, todo el libro que yo ahora estoy escribiendo es un tour de force para que la administración pública no pierda esta relevancia. Para que el Estado, y ojo, no hablo de Estado-nación porque este está en declive, sino hablo de Estado como espacio de gestión pública. Hay una visión de los motores del bienestar, donde tienes el Estado, que es el sector público, sea cual sea, local, autonómico, etcétera, tiene la visión del mercado, tiene la visión del tercer sector o incluso la familia como un motor de bienestar. Pues bien, el Estado está en franca decadencia y yo lo que intento es establecer elementos de dotarle más inteligencia institucional, de que seamos mucho más fluidos, mucho más eficaces y eficientes para poder asumir el rol de metagobernador, porque si no lo vamos a perder. Bien, en todo caso, cuando estaba haciendo esta reflexión me llevé una sorpresa, que en el futuro no habrá menos Estado, y eso es una hipótesis muy arriesgada, sino que habrá más Estado. Más Estado quiere decir también más diputación provincial. Porque leyendo la última literatura, claro, la administración pública es una variable dependiente. Y antes tienes que estudiar la revolución tecnológica, los cambios económicos, los cambios políticos, los cambios sociales y el cambio que sucede en el Estado. Y luego eso te explica qué administración pública tienes en el futuro. Pues fíjense que estamos viendo unos cambios espectaculares, ¿eh? Las tecnologías de la información están generando una economía colaborativa que parece que nos pase desapercibida, pero que es muy importante y que rompe las reglas del modelo capitalista. Hay un libro del 2016 que acaba de salir de un autor que se llama Mason, que habla del poscapitalismo. Y él anuncia que el modelo capitalista se va a transformar tanto que va a cambiar de forma radical. Es decir, que no es capaz de absorber los cambios tecnológicos. Fíjense que la economía liberal clásica, ¿cómo funciona? Funciona que hay una oferta y una demanda, unos productores y unos consumidores, se establecen unos precios y los recursos son escasos. Con la economía colaborativa que se basa en la tecnología de la información, se rompen todos estos axiomas. El petróleo del futuro y del presente es la información. Curioso, no es ningún recurso escaso, es un recurso infinito. No hay oferta y demanda clara, donde el mismo productor, generador de información, es el que la consume. Léase Wikipedia. Y es imposible ponerle un precio. En algunos casos es gratuito o en otros casos, sencillamente, es complicado ponerle un precio. La economía colaborativa poco a poco irá ocupando más espacio a la economía capitalista clásica. Cuidado, las tecnologías de la información, lo que se llama ahora la infoeconomía, para entendernos, Amazon, Google, Facebook, Twitter, etcétera. Hay un libro que le recomiendo también del 2016 que se llama Internet no es la respuesta, lo que se llama Kin. Bueno, pues este libro dice, ante el discurso disruptivo de Silicon Valley,
se esconde el capitalismo más salvaje, el salvaje oeste, donde, claro, como yo soy disruptivo, yo no tengo que respetar ninguna regla, y además en el mundo cibernético y digital. Y no respetan las reglas de la competencia, operan en sistemas de cuasimonopolio, por no decir de monopolio mundial. Operan sin respetar las reglas fiscales porque no pagan impuestos. Esto de pagar impuestos es una cosa muy anticuada. No respetan las reglas laborales, no respetan las reglas de privacidad, no respetan absolutamente nada. Eso es infoeconomía, ¿eh? Las empresas que tanto admiramos y respetamos. Siguiente paso. La economía colaborativa agresiva, Uber, que son exactamente igual de piratas que los de la infoeconomía y están luchando por un espacio de economía tradicional, como las luchas que hay, ¿no?, con los taxistas, etcétera. Estamos en un momento de ebullición. Luego están las grandes multinacionales, que se están apoderando y cada vez son más potentes. Luego están las empresas prestadoras de servicios universales o de interés general. Agua, luz, electricidad. Fíjense en todas las tensiones que hay para republificar la gestión del agua. Bueno, eso se puede acentuar, porque resulta que son empresas que también operan en sistemas de cuasi monopolios, no respetan las reglas de la competencia y además maltratan a los consumidores, que no somos consumidores, somos ciudadanos. Porque yo ante una compañía eléctrica no soy ningún consumidor, soy un ciudadano, porque si me cortan la luz me están vulnerando mis derechos fundamentales. Resulta que ahora un ciudadano ya no se siente martirizado por la administración pública. Nosotros ya martirizamos poco, a los ciudadanos, porque hemos aprendido mucho y damos buena gestión. Ahora un ciudadano, quien le martiriza, la compañía del agua, la compañía de teléfono, la compañía de aviación y la compañía de la electricidad. Son estas prestadoras. Fíjense que todos estos mercados van a generar un conjunto de tensiones donde es muy difícil que convivan. Y luego la idea de lucha de clases o de clase social, que eso parece que esté muy anticuado. Este mismo autor, que se llama Mason, dice que está apareciendo una nueva clase social, que de momento está muy apagada, porque no entra en conflicto, pero que va a entrar en conflicto. Que es una clase social que, curiosamente, lo vaticinó Drucker, que es un gurú del management, en 1993 escribió un libro que se llama El postcapitalismo. También. Y Drucker decía, y ahora Mason, que está surgiendo la nueva clase social, que son los ciudadanos cultos universales. No voy a pensar que un ciudadano culto universal sea un catedrático, ¿eh? No. Los catedráticos tampoco está claro que sean cultos. Los ciudadanos cultos universales es cualquiera de nuestros hijos que está continuamente conectado al smartphone. Un camarero que nos está sirviendo, pero que está conectado y está en 1000 redes. Y estos nuevos ciudadanos cultos universales, que de momento no se meten en política ni tienen ningún tipo de conflicto de clases, con esas derivas económicas tan extrañas que están sucediendo, va a acabar de haber un... Bueno, todo eso parece muy abstracto, pero fíjense. La infoeconomía, todos dependemos de la operadora telefónica, de Internet, de Google, etcétera. Tienen el monopolio casi todos. Va a haber un momento que van a llegar a extorsionarnos y a imponer unas reglas que van a ser totalmente insoportables. Las empresas colaborativas dependen de las empresas de la infoeconomía. Las empresas colaborativas se pelean con las tradicionales. Las tradicionales, es decir, dentro ya no hay un mercado, sino hay un conjunto de mercados que van a entrar en conflicto. Y yo acabo mi reflexión con el siguiente elemento. Todos van a pedir más Estado, como poder público, sin quererlo y sin saberlo. Porque la comunidad tradicional dice, oiga, regulen a estos de Uber. Oiga, usted no sea tan tradicional, regule estos de la economía tradicional que no me dejan mi espacio. Oiga, por favor, regulen estos cuasimonopolios que son salvajes y nos están imponiendo sus reglas. Oiga, usted, quizá hágase cargo de la gestión del agua, porque privatizado eso no está funcionando bien. Y entre unos y otros, sin quererlo y sin saberlo, vamos a pedir en el futuro más Estado. Y es probable que exista mucho más Estado. Me he ido mucho, pero esto es eso que tiene que ver con las diputaciones. Con las diputaciones tiene que ver lo siguiente. Repito que en este modelo de ágora griega, de modelo de carácter, me están contraprogramando. ¿Pero esto es un incendio? Ah, vale. Bien. Pues fíjense, esta ágora griega que vamos a volver, este modelo de imperio romano, este modelo de ciudad, aquí encaja perfectamente la Diputación, porque todo ese modelo nos dejaba un eslabón perdido que es casi todo este territorio.
porque una vez le quitas las áreas metropolitanas y una vez le quitas las ciudades, grandes ciudades periféricas, tiene que articular este territorio. Para esto yo creo que, fíjense, uno dirá, pero ¿tú por qué estás contando estos rollos? Porque es que en la Administración pública estamos tomando decisiones sin ningún tipo de visión de carácter de prospectiva. Nunca ponemos las luces largas. Cuando decidimos la política energética del país, todos sabemos que la decisión que tomemos es a 40 años vista y no la pensamos mucho. Fíjense, la política energética que ahora tiene España la decidió un ministro que se llama Gamir en la época de la UCD, hace ya 35 años. Y fue una apuesta con el gas argelino, etcétera. Nos ha salido bien, pero nos podía haber salido mal. Pues bien, a nivel institucional, las políticas también son a largo plazo y hay que tener una visión de luces largas. Hace poco un consejero me llamó y dice, quiero cambiar la ley de función pública. Y yo le hice una pregunta que era una impostura porque sabía la respuesta. Le dije, consejero, ¿la última ley autonómica de función pública de qué año es? Dice, de hace 25 años. O sea, llevamos 25 años sin crear una ley en esta comunidad autónoma de función pública. Digo, pues ahí tiene usted la respuesta. Es decir, no me haga una ley de función pública solo para resolver los problemas del presente y para salir del paso. Porque hacer una ley de función pública es muy difícil políticamente y la ley de función pública que usted haga seguramente va a perdurar durante 25 años. Cuanto para hacer esta ley de función pública usted antes tiene que tener una visión de futuro de cómo quiera que sea la Administración autonómica. Y una vez tenga el modelo de futuro de la Administración autonómica, que será muy difícil, muy diferente al actual, estableceremos unas reglas del juego para que esto sea posible. Pero claro, si no, siempre vamos de forma táctica y llegamos tarde a las cosas, cuando hay que dar una visión institucional y una mirada larga. Visto esto, yo creo que se justifica a nivel de presente y futuro que hacen falta las diputaciones provinciales. Que incluso el mapa local tan fragmentado y que tantos hemos criticado en términos de eficacia y eficiencia, se ajusta bastante a esta modernidad de ciudades-estado y de carácter, digamos, de imperio romano. Pero, claro, las diputaciones se tienen que renovar. Y yo propondría un conjunto de medidas urgentes ya, porque no sea ahora que venga algún partido y las supriman, repito, todo es posible, y las supriman, y luego dentro de 20 años tengamos que volver a crear las diputaciones, que eso sería un auténtico disparate. Y no voy a ser muy original, porque, de hecho, los ponentes ya lo han dicho. Mi primera propuesta urgente sería alcanzar mayor legitimidad democrática. Elección directa. Elección directa también tiene sus problemas, sus inconvenientes, porque van a generar interferencias con los ayuntamientos, etcétera. Pero es que si no tenemos elección directa, no hay legitimidad democrática, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, porque no hay transparencia ni rendición de cuentas, algo que los ciudadanos ni han elegido ni saben lo que es, etcétera, etcétera. Tenemos que ganar visibilidad. Y para conseguir legitimidad social, la visibilidad solo se conseguiría mediante la elección directa. Segundo, definir bien los objetivos. A veces las diputaciones, he hablado con dos presidentes de diputación que, como tienen poca población, disponen de poco dinero, pero a ver, no, es otra impostura. En muchas diputaciones se hacen la pobre y no son pobres. Tienen dinero, porque yo lo veo que tienen dinero. A veces son soluciones en busca de problemas, porque tienen dinero y lo que están buscando es un problema para solventarlo. Bueno, hay que ser un poquito, y aquí lo ha dicho algún ponente, y creo que ha sido Beteta el que lo ha dicho. Yo he estado en alguna diputación donde, antes de hacer un trabajo de reestructuración, le preguntaba por sus objetivos y me alcanzaba en un plan estratégico, que digo, esto no es un plan estratégico de una diputación, no diré cuál es. Es un plan estratégico de un Estado, con una visión de Estado y de un Estado con ambición tipo Mitterrand, con grandes estructuras de Estado, donde en una provincia donde, por cierto, no hay ni tan siquiera aeropuerto, quieren convertirse en un centro mundial de producción aeroespacial. Y se gasta mucho dinero con estos objetivos, o se gasta mucho dinero con unos equipamientos que son faraónicos, que eso tendrían que pagarlos la comunidad autónoma o el Estado, pero no la Diputación. Es decir, la Diputación tiene que recuperar más su esencia. Está bien que tenga un discurso del territorio, porque tiene que vertebrarlo el territorio, pero no nos pasemos. Una provincia no puede aspirar a ser un Estado independiente, que aquí tenemos mucha tradición en eso. Y hacer políticas de Estado, no tenemos que hacer políticas más modestas, de red de municipios,
de apoyar a los municipios. Hay alguna diputación que se gasta solo el 10% directamente destinado a los municipios. Bueno, luego indirectamente los ayuda, pero es que tiene unos gastos internos absolutamente enormes. Vamos a fijar mejor los objetivos. Nuestro objetivo principal es ayudar a los municipios, todos nuestros intereses y luego elementos más conceptuales de articular el territorio, pero sin pasarse. Si aquella provincia tiene que ser un futuro motor de la industria aeroespacial, bueno, eso quizá se tiene que encargar el Estado o quizá incluso la comunidad autónoma, que ya le va grande a la comunidad autónoma, pero que no lo haga una provincia. Y el siguiente elemento es aligerar cargas organizativas. La administración pública tiene muchos elementos y una mochila pesada que la deslegitima. Hay un gran clientelismo político, pero cuidado, de los empleados públicos también hay un gran corporativismo. Hay una burocracia muy mal implementada, que no aprovechamos lo bueno de la burocracia y, en cambio, disfrutamos de lo malo de la burocracia. Y nos hacemos un lío con modelos que combinamos el empresarial con el burocrático y, al final, el que aflora es el modelo de carácter clientelar. Las diputaciones representan casos, algunos bastante agudos, de estas enfermedades comunes que tienen las administraciones públicas. Problemas como clientelismo, corporativismo, excesiva rigidez o falta, digamos, de rigurosidad. Incluso eres rígido, pero curiosamente no eres riguroso. Eso la administración local tiene muchas muestras. Es que la ecología, el ecosistema de la administración local es tan amplio y tan extenso que tiene de lo mejor, pero a veces también tiene de lo peor. Pero reconozcámoslos. Vamos a aligerar estas cargas, vamos a reducir el clientelismo, vamos a intentar acabar con este corporativismo que es una apropiación particular que lo hacemos los empleados públicos. Ojo, eso es autocrítica. No hay alguien más corporativo que un profesor o catedrático de universidad. Yo siempre les digo a los políticos, si queréis hacer una nueva política universitaria, jamás habléis con un catedrático de universidad, porque él lo va a venir todo en lógica corporativa y nos vamos a cargar definitivamente el sistema. A ver, no tenemos tampoco que cortarnos las venas con esta autoflagelación. Acaba de salir un libro magno de Fukuyama, traducción en español 2015 y 2016, sobre el orden político y las instituciones. Es un libro magno porque son 1.600 páginas, donde habla de instituciones y orden político desde la prehistoria hasta la actualidad. El primer volumen, que es muy importante, él dice que no te lo tienes que saltar, pero son 800 páginas, os lo podéis saltar, porque habla hasta el momento moderno, y el que es interesante es el segundo volumen, que habla a partir del siglo XVIII. Y él dice que la naturaleza humana, las sociedades humanas, todas funcionan por el principio de los vínculos familiares, de la amistad y de intercambios de carácter recíproco. Dice que la lucha de toda la humanidad siempre es por conseguir modelos neutrales, imparciales, de carácter meritocrático. Porque esta es la forma que tenemos todos de operar, eso es lo que nos sale de natural. Y dice otra cosa que es muy interesante, que nos explica lo que nos pasa en España, porque fíjese, en España hay más clientelismo en el ámbito local, en el ámbito autonómico y un poco menos en el ámbito estatal. Y sobre todo, que es una consecuencia del primero, hay más corrupción en el ámbito local, en el ámbito autonómico y menos en el ámbito estatal, aunque últimamente ha salido algún caso, pero muy pocos. ¿Qué pasa? ¿Que los que trabajamos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las regiones autónomas, somos tontos y somos más corruptos? No, Fukuyama nos da la respuesta en algo interesante. Dice, miren, para que un sistema funcione bien, primero tiene que modernizarse al Estado, la administración pública, el ayuntamiento, lo que sea, y una vez está modernizado, luego hay que democratizarlo. Y pone de ejemplo a Alemania. Alemania reformó su Estado y consiguió un estado de modernidad que le costó 200 años, Bismarck, etcétera, y una vez había el Estado totalmente consolidado, el sector público, luego el país se democratizó. Y los partidos políticos respetaron las reglas institucionales de esta administración totalmente moderna. Quedó blindada. Es un buen ejemplo. Francia sería un ejemplo parecido, no tan radical. Y como contraejemplos pone Italia y Grecia. Italia y Grecia dice, no consiguieron reformar ni modernizar su Estado, se democratizaron primero y luego reformaron el Estado. Con lo cual fue totalmente inevitable que hubiera
elementos de corrupción y de clientelismo. Y cuando hay clientelismo y corrupción, no tienes calidad institucional. Y ahora los economistas dicen que ese es el elemento más importante. El libro que está de moda, y algunos lo habrán leído, es ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson. Unos países tienen éxito y otros no tienen éxito, no porque exista un tejido productivo más brillante, no porque sean más listos o más tontos unos que otros, no, porque han sido capaces de generar unas instituciones públicas con mayor calidad y mayor nivel de refinamiento institucional. Y eso es lo que tenemos que luchar de cara al futuro. Y unas administraciones públicas que hay clientelismo y que hay corrupción no son instituciones públicas refinadas ni que dan seguridad jurídica a la sociedad para conseguir desarrollo humano. Con lo cual, no nos tenemos que culpabilizar. La administración local española es muy antigua, las diputaciones son muy antiguas, tienen 200 años. Pero cuando ustedes entraron en el gobierno, los primeros gobiernos democráticos, se encontraron que los ayuntamientos estaban muy deteriorados, que apenas tenían administración, apenas había masa crítica, apenas había administración. Y en las diputaciones exactamente igual. Uno se encontraba muchísimos empleados, pero encontraba poca musculatura, poca fortaleza institucional. Por tanto, a ustedes, me refiero a los políticos, en los últimos 40 años no les ha tocado más remedio, y lo han hecho muy bien, por cierto, que reformar y modernizar los ayuntamientos y las diputaciones. Pero lo que no han podido evitar es que se haya entrado en lógicas de carácter clientelar, porque es la forma natural. Y ahora lo que tenemos que hacer es tomar todo tipo de incentivos, porque, repito, las diputaciones, evidentemente, las diputaciones que están aquí presentes en este acto, todas son las excepciones, Eso lo quiero dejar muy claro. Evidentemente que Segovia y Ávila, eso no pasa ni por asomo. Pero las diputaciones, cuando viene un extranjero, y le tengo que comentar qué es una diputación, una vez me pasé una semana explicándoselo y cuando se marchó me dijo, bueno, pero entonces es un parlamento, ¿no? Porque diputación permanente, pero se confunde mucho con parlamento. Y dije, ahora ya no me complico tanto. Le digo, mira, una diputación es como una mancomunidad de municipios institucionalizada constitucionalmente. Ya está. Con eso ya tienen un poco la idea. O un consorcio de municipios para prestar servicios institucional constitucionalmente. Para simplificar, pues claro, se lo cuentas a un extranjero y tienes que simplificar algo. No, eso está muy bien, Los consorcios, las mancomunidades que Beteta y toda la legislación se lo quiere cargar, a mí me encantan y yo lo apoyo. Si los municipios son pequeños, pues que le ayuden a las diputaciones y que se puedan mancomunar y establecer consorcios para prestar servicios públicos con criterios de eficacia, eficiencia y economías de escala. Sí, pero, claro, le tienen manía a los consorcios de las mancomunidades, porque es cierto, y eso pasa parcialmente a las diputaciones, eso de que sean de todos, al final tampoco son de nadie. El consorcio de mancomunidades es mucho más claro. Eso es de todos y tal, pero como nadie se beneficia exactamente de la imagen y de los éxitos que alcanza, porque se difumina. Pues todo el mundo se implica, pero se implica a part-time, pero no a tiempo completo. No hay una rendición de cuentas y al final allí hay una lógica de desgobierno y un cierto relajamiento que implica que estas dinámicas de carácter clientelar, de carácter corporativo, de excesivo, ¿por qué no?, condiciones laborales de los propios empleados, pues esto suceda más en mancomunidades, en consorcios y en provincias. Sí, es lógico. Lo que pasa es que tenemos que generar los anticuerpos suficientes para poderlo evitar. Bien, no me enrollo más. He empezado con un poco de sentido del humor, ya me he puesto muy aburrido y académico, he empezado con problemas sexuales y he acabado con problemas clientelares. Bueno, no ha sido muy afortunado este desarrollo. Pero en todo caso, uno, debate totalmente demagógico, poco superficial, peligroso, porque estamos en una sociedad crispada. La sociedad se quiere cargar algo y lo que le pongas tú delante se lo carga. Tú le pones las comunidades autónomas, fíjense que últimamente, no se sabe por qué, políticamente dices que las comunidades autónomas cada vez hay más contestación social, ya, porque, hombre, como tú haces las encuestas y te interesa debilitar las comunidades autónomas, pues se lo preguntas a los ciudadanos, porque ahora les preguntes lo que preguntes, te lo van a poner a parir. Y como les explica las diputaciones, oiga, me las cargo, es que la gente en masa, en un 98%, van a decir que las diputaciones hay que suprimirlas, pero ya. ¿Pero por qué esperamos a mañana si lo podemos hacer hoy? Ese es el peor ambiente. Y para eso tenemos que darnos de un discurso un poquito más robusto. Y evidentemente que estas clases políticas, demagógicas, que propone esto, pero también sociales, empresariales, tengan cada vez menos argumentos, porque desde un punto de vista conceptual que una diputación tiene que existir, nadie lo discute.
pero cuando nos empiezan a enseñar las vergüenzas que todos tenemos, pues resulta que eso nos desacredita mucho. Y en este sentido, como diputaciones, como estamos, somos el eslabón más débil de la Administración Pública Española, pues tenemos que ser como el César. Además de serlo, aparentar que somos absolutamente impecables, como muchos lo son, ¿eh? Como muchas lo son. Bueno, perdonen, pero es claro, es que estos 4 ponentes me han roto bastante el discurso. Tenía un discurso de carácter político bastante interesante sobre el futuro de la política y cómo eso afectaba a las diputaciones, pero eso ya no me daba tiempo porque creo que ya estoy fuera de hora. Muchas gracias por su amable atención. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con la ponencia del catedrático Manolo. Vamos a hacer, si les parece, un descanso de 15 minutos y continuamos con la ponencia de Manuel Santana. Muchas gracias. Sí, sí. Yo aligeraré. Sí, aligera. Mucho. Aligera mucho porque si no. Porque es que esto me viene a la una. Sí.